Hace ya varios meses estamos siguiendo con preocupación lo que ocurre con la situación de las ISAPRES después de los fallos de la Corte Suprema que hay que cumplir. Se extendió el plazo, hay comisiones trabajando en ello, pero aún así no hemos logrado tener humo blanco. Ayer hubo una reunión entre parlamentarios y algunos ministros que están justamente llevando este tema en la moneda y con un gusto amargo dicen que salieron. Vamos a estar conversando con una de las personas que está justamente en esta comisión de trabajo de la comisión en el Senado, en este caso el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Sí, efectivamente un gusto amargo porque pareciera que los sentidos de urgencia son distintos y pareciera que el gobierno no entiende que estamos frente a una eventual crisis sistémica. Esto no es un simulacro, estamos frente a una eventual crisis sistémica y que hizo relación fundamentalmente con la situación precaria en que se encuentran los prestadores institucionales privados, las clínicas. Cuando hablamos de las clínicas, no hablamos de las grandes clínicas de la región metropolitana, hablamos de las pequeñas clínicas de regiones que atienden a 6 millones de chilenos que están en FONASA. 6 millones de chilenos que están en FONASA. Por tanto, una crisis sistémica, donde la ISAPRE le deben 650.000 millones, donde además el sistema público y FONASA les debe cerca de 290.000 millones. Esto puede generar una crisis sistémica que va a impactar derechamente en las próximas semanas a los pacientes. Primero, a los pacientes que tienen enfermedades de alto costo, a los pacientes que tienen hospitalización domiciliaria, aquellos que van a hacerse un examen a un laboratorio eh, clínico y que van a ver que ya no hay convenio y que tienen que pagar el total de la prestación, o si alguien quisiera después cobrar un reembolso, efectivamente puede demorarse muchísimo. Entonces, acá estamos frente a una eventualidad de una crisis sistémica y pareciera que el gobierno está esperando el 17 de diciembre para saber cómo actuar. Y yo quiero ser muy responsable de esto. Pareciera que el gobierno está esperando un segundo aire con el resultado de un plebiscito, cuando en definitiva lo que tiene que estar pendiente, como estamos todos en la Comisión de Salud del Senado transversalmente, en poner a los pacientes primero, a los pacientes primero. Y eso involucra no solamente cumplir el fallo GES, no solamente la ley corta de ISAPRES que comienza a votarse el martes, eh, y ahí puedo contarte detalles, sino que además en la necesaria reforma de la salud, y como nunca, los distintos ministros de salud, desde de los gobiernos democráticos, desde el presidente Elwin hasta la presidenta Bachelet, estamos de acuerdo en las bases que debiera ser una reforma a la salud. Algunos lo podrán llamar transicional. Nosotros creemos que hay que dar un paso para asegurar cobertura a los pacientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no existe ese sentido de urgencia que usted dice? Porque nosotros mismos hemos conversado con muchas autoridades, sexta autoridades, miembros relacionados y no relacionados a la industria de ISAPRE, y hay un consenso prácticamente unánime en que esta situación es absolutamente crítica y que se ha ido estirando este cicle que ya está a punto de cortarse en cualquier segundo, lo que podría tener implicancias no solo en la gente que está afiliada a ISAPRE, sino que también la de FONASA y todo el sistema Ese, por completo. Es que ese es el punto. O sea, lo que estamos hablando es una crisis sistémica. ¿Por qué? Porque efectivamente es importante que la gente sepa, los televidentes, auditores o cibernautas que nos están escuchando, 6 millones de chilenos de FONASA, que están afiliados a FONASA, el Seguro Público de Salud, que se atienden por el modelo libre elección en las clínicas privadas. Este es un tema de la mayor importancia. Recuerda, además, Bárbara, que murieron 26.000 chilenos en lista de espera durante el año recién pasado, que hay 17.000 chilenos con garantías de oportunidad vencidas en cáncer, solo en cáncer. Entonces estamos hablando de una situación crítica. Entonces, al ¿Y qué caso pasa de que, entonces? ¿Por qué no se actúa acorde a esa situación tan crítica? bueno, yo creo responsablemente que el gobierno está esperando el 17 de diciembre. Recuerda además que el 17 de diciembre en el texto que se va a votar por parte de los chilenos, está establecido el Plan Garantizado Universal, que efectivamente es espejo para tanto para los afiliados de FONASA y SAPRE. Esto no es nuevo. Esto lo empujamos durante el primer gobierno del presidente Piñera, y está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado, y no lo quisieron tramitar porque estaban esperando avanzar en un seguro único de salud. Y yo creo, básicamente, que el gobierno no tiene sentido de realidad. Primero, respecto a los equilibrios en el Senado. No hay ni una posibilidad de hacer un seguro único de salud, ninguna. No hay votos para eso. Y segundo, hay poco sentido de realidad respecto de la crisis, sistémica. Y yo creo que efectivamente que están esperando un segundo aire, cuando un resultado
que los favorezca el próximo 17 de diciembre. Acá se requiere asegurar efectivamente cobertura a los pacientes. Acá no se trata del 17 de diciembre, acá se trata de cómo logramos avanzar en las tres patas simultáneamente. Cumplimiento del fallo GES, que se va a hacer a través de una ley miscelánea incorporada en la ley de reajuste del sector público, y lo que está en discusión ahora es que se va a incorporar o no adelantar el ICSA, el índice de costos de la salud, y hasta cuándo se va a adelantar, esa es la discusión. Segundo tema, dice relación fundamentalmente con la ley corta de ISAPRE, y ahí hay tres elementos. Uno, si es que vamos a tener mutualización del riesgo, o la propuesta que hizo la FEN de la Universidad de Chile, que decía relación fundamentalmente con un precio pivote, y que en definitiva logra una articulación. Segundo, entender que el 7% en salud, aporte en salud, debe ser prospectivo y retrospectivo, vale decir que se entienda que hay un concepto de seguridad social involucrado en el 7% y por tanto se terminan los excedentes para futuro. Y tercero, que dice relación con las condiciones que se va a aplicar el ICSA, el índice de costo de la salud, para adelante. El primero, excepcional, va a tener efectivamente condiciones especiales y se está trabajando también en la conversación en cuáles son esas condiciones especiales. Senador, Y finalmente, se dice, en la reforma a la salud, en la que estamos de acuerdo en los pilares. Quiero decirte que es un informe firmado desde María Soledad Barría hasta Emilio Santelice. Desde o sea, todos y cada uno de los ministros de salud de los gobiernos democráticos que han estado trabajando lograron sacar unanimidad la Comisión para la Reforma, como también el Comité de Expertos, que logró representar a todas las sensibilidades, desde espacio público hasta libertad y desarrollo, todos de acuerdo en cuál debiera ser el camino a seguir. que justamente eso le iba a preguntar, porque dicen desde distintos sectores que acá hay un acuerdo prácticamente unánime respecto de lo que hay que hacer. Hubo comisiones técnicas, se pusieron de acuerdo también, incluso de lo más técnicamente posible, en las cifras que se supone que deben las ISAPRES, lo que tienen que devolver, y que al parecer incluso la ministra está de acuerdo, pero que el segundo piso es el que pone el freno. ¿Es así efectivamente? Bueno, eso es lo que yo sostengo. Yo creo que acá tenemos un problema en el segundo piso de la moneda que está atrincherado ideológicamente. Avanzar en esta reforma, que aunque ellos quieran, o vamos a llamarla transicional, esa reforma involucra deshacer con el codo, eso es lo que piensan, el programa de gobierno. Y este yo diría que es el tema de fondo. Por eso están esperando el 17 de diciembre, porque ellos suponen que el 17 de diciembre, si es que ganan el en contra, ellos pudieran tener un segundo aire. Pero acá lo que no entienden es que los pacientes necesitan certezas, los prestadores institucionales privados necesitan certeza. Lo que no puede ocurrir es cuando ocurrió situaciones como las que ocurrió cuando quebró Más Vida. Cuando quebró Más Vida, se hicieron prácticamente incobrables para los prestadores institucionales privados justamente esas deudas. Como también acá se requiere establecer un plan de contingencia si es que hay un default o una quiebra de alguna ISAPRE. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, que acá hay una obligación de la superintendencia de reasignar a los afiliados en las distintas ISAPRES con un equilibrio del riesgo. Y también hemos dicho que las ISAPRES tienen que realizar, por otra parte, con disminución de los gastos de administración. Y esto también es un tema importante. Nosotros estamos apretando en todos los sentidos, porque acá lo que importan son los pacientes. No estamos defendiendo a las ISAPRES, no. Hemos dicho que no hay perdonazo a las ISAPRES, que tienen que cumplir los fallos, y además hemos dicho que además tienen que reducir los gastos de administración. Y reducir los gastos de la administración implica, por ejemplo, propuestas que he presentado a la ministra y a los ministros del comité político, incorporar, por ejemplo, la afiliación digital, establecer una especie de gatekeeper que permita justamente a través de un médico que logre ser como un médico de familia, que vaya justamente derivando a las distintas especialidades. Bueno, hemos planteado distintas fórmulas que efectivamente permitan reducir los costos de administración de las ISAPRES. Bueno, mirando las cosas que se dicen también o que han denunciado ex autoridades, el presidente se ha hecho cargo de eso, es que aquí habría, o dicen, acusan que habría un interés de, bueno, lograr vía
omisión lo que no han logrado en el Congreso para desbancar o desmantelar el sistema de ISAPRES. El presidente dice que eso no es así, el presidente Gabriel Boric, que ellos que no quieren hacer caer el sistema, pero tenemos claro que si no se hace nada y no se llega a algún acuerdo, eso va a terminar ocurriendo sí o sí. Efectivamente, acá yo creo que acá hay un tema de no entender por parte del gobierno la gravedad de la crisis, que si hay inacción por parte del gobierno, que ha habido hasta ahora, porque el que ha hecho la pega, Bárbara, es la Comisión de Salud del Senado, tanto durante la presidencia mía como durante la presidencia de Juan Luis Castro. Hemos logrado dar un trabajo de continuidad. Las comisiones de expertos partieron con mi presidencia, luego logramos sacar adelante con la comisión de asesores para la reforma, con la presidencia de Juan Luis Castro, y te quiero decir que hemos mantenido unidad en la comisión de salud de manera transversal, con el apoyo técnico transversal, y por tanto, no sé, ¿qué está Entonces, ¿qué esperando el falta? gobierno? ¿En qué ¿Qué está quedaron en esta esperando? reunión que usted dice que tienen el trago amargo? Porque ya no queda más tiempo. Bueno, logramos revisar la pelota y ponerla a piso, porque ya no hay espacio. A ver, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo de aquí al lunes. Lo que nosotros nos hemos puesto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Salud, que comienza la votación el martes de la ley corta de ISAPRE, que se quedó corta, y se van a dividir los paquetes de indicaciones en 3 paquetes, partiendo por las más complejas y las que tenemos diferencias. ¿Ah? Y luego, en paralelo, se va a incorporar en la ley de reajuste del sector público justamente las normas, la corrección de normas para el cumplimiento del fallo GES, que como tú bien sabes, tiene que despacharse antes del 31 de diciembre para que comience a aplicarse a partir de enero. Por tanto, yo quiero señalarle y quiero interpelar al gobierno. ¿Qué está esperando el gobierno? Que las personas vayan a sacarse un examen y no puedan pagarlo con un bono, que quiebre alguna clínica privada, algún prestador institucional. También se le deben una enorme cantidad de recursos a los prestadores institucionales privados, vale decir, a los médicos. Y por eso el Colegio Médico ha levantado con tanta fuerza esta demanda. Y hemos visto que ya se han suspendido varios convenios en distintas clínicas y centros Se han médicos, suspendido entonces convenios, se han reducido las camas UCI, ya está ocurriendo. se han despedido trabajadores de la salud. Entonces, ¿qué se va a esperar para los efectos de poder tomar decisiones? Porque quiero explicarles que nosotros hemos hecho todo el trabajo de propuestas unánimes, transversales, pero quien debe presentar las indicaciones es el gobierno, porque estas materias son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, son de iniciativa exclusiva del gobierno. Los parlamentarios no podemos presentar indicaciones, podemos presentar propuestas que requieren traducirse en una indicación firmada por el presidente de la República. Esas indicaciones no han llegado. Sí, no, lo cambio de tema porque también hubo otra reunión en La Moneda y que también dijeron que habían salido con un gusto amargo. Fue el día amargo de las reuniones en temas de seguridad, en este caso con alcaldes, el subsecretario Monsalve, entre otras autoridades. ¿Qué le parece lo que está pasando ahí en un tema que sin duda es de los más importantes junto con el que estábamos hablando? Bueno, acá vemos que el gobierno no ha entendido que las dos principales prioridades hoy día son seguridad y salud. Y debieran efectivamente focalizarse en ambas. Entonces yo entiendo que acá el gobierno tiene que entender que tenemos que avanzar en algunos proyectos que están en el Parlamento. ¿Cuáles son esos proyectos? El proyecto que hizo relación con la especialización de las policías, que me tocó integrar la Comisión de Seguridad hace 2 semanas y logramos despacharlo, que establece la policía de frontera, que logra sacar adelante temas tan importantes como concentrar el foco de la PDI, particularmente en los temas que dicen relación con la investigación, y Carabineros, por supuesto, en la prevención del delito, y lograr finalmente dotarlas de recursos necesarios para aquello. Nosotros también hemos levantado con mucha fuerza la necesidad de establecer los PMG, vale decir, el mejoramiento salarial para las policías, para los 60.000 carabineros y carabineras que se despliegan en el país, y también para el personal de la PDI. Hemos pedido que la asignación de riesgo que hoy día se pagan en determinadas zonas del país sea homogénea para todos los efectivos, tanto de carabineros como de la PDI, para mejorar también sus remuneraciones, que eso es clave. Pero también hemos señalado que hay que avanzar en la ley, en el sistema integrado de inteligencia, que el gobierno se ha negado por un motivo ideológico durante el gobierno anterior para avanzar en aquello. Recuerda
que el gobierno del presidente Piñera le puso discusión inmediata a ese proyecto más de 15 veces, incluso terminó por la salida de la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, porque en definitiva no lo ponían en tabla, a pesar de las urgencias legislativas dadas por el gobierno de turno. Entonces, acá tenemos un problema ideológico, nuevamente, por parte del gobierno, y yo diría que falta sentido de realidad. Mire, si una ministra de Estado llegó a decir que la delincuencia aparentemente subía porque era un tema electoral, ¿sí? Es un tema de temperatura ambiente. O sea, te quiero decir, Bárbara, todos nosotros hemos sido objeto de algún tipo de delito en los últimos meses, por lo menos el que habla, seguramente tú también, o algún conocido tuyo, porque eso es lo que está pasando. Los índices de victimización están en las nubes, porque efectivamente tenemos distintos tipos penales que antes no conocíamos, los tipos penales extorsivos. O sea, yo conozco personas que han sido secuestradas. Lo que te quiero señalar es ¿Casos que no han salido a la luz pública, senador? que hicieron la denuncia, pero que no tuvieron repercusión mediática hace casi un año. Entonces, lo que quiero señalar es que tenemos un problema estructural. No se ha entendido que acá se requiere fortalecer las policías, respaldar a las policías y, por supuesto, también hacer las reformas procesales penales. Mira, nosotros aprobamos también en una reforma que se adelanta al triunfo a favor el próximo 17 de diciembre, la Fiscalía Supraterritorial. Esto nos va a permitir, mira, yo te quiero contar, Bárbara, que para poder resolver la enorme cantidad de delitos violentos y de terrorismo en la Araucanía, hay dos fiscales. Entonces, la única manera de enfrentar estas materias es con fiscalías supraterritoriales que sean capaces justamente de hacerse cargo. Esta es una modificación constitucional para esta constitución y que viene en la que se va a aprobar el 17 de diciembre y que nos va a permitir justamente dar herramientas. La Defensoría de las Víctimas, Bárbara, pero si este gobierno no ha querido avanzar en la Defensoría de las Víctimas, y la única manera finalmente de aprobarla es justamente aprobando el 17 de diciembre. Bueno, dentro de estas prioridades, ¿usted cree que hay un tema de diagnóstico que no está común? El gobierno insiste que las cifras han ido mejorando y la mayor frustración de los alcaldes de ayer, que están tratando de tomar distintas medidas, bueno, también les llegó en un balde de agua fría desde el Contralor, que hizo que estas cosas no existan, las que están aplicando como planes de emergencia. La mayor frustración de ellos viene por la falta de urgencia porque dicen todos los planes que presentan son a largo plazo, mientras que ellos necesitan y quieren algo que sea para ahora ya, además de los de mediano y largo plazo. Bárbara, los alcaldes están en la primera línea de atención, de contacto con la ciudadanía permanente. Entonces, ellos reciben completamente la preocupación y la protesta cotidiana de los chilenos que son objeto de actos de delincuencia. Entonces, lo que te quiero señalar es que la desesperación por tratar de que el gobierno tome medidas, porque efectivamente estas medidas dependen del gobierno también, y los alcaldes tratan de hacer lo que pueden, dentro de las facultades que tienen, ¿te das cuenta? Por lo menos para llamar la atención. Lo que ocurrió con este niño de 5 años, pero eso es una cuestión brutal. Pero para más te quiero decir lo siguiente. ¿Qué le parece, senador? Un segundo, y a propósito de este terrible asesinato del niño de 5 años empadronado, distintos ministras, la ministra Vallejo, entre otras autoridades, dicen, bueno, esto muestra que es muy importante avanzar en el pacto tributario. Entonces, algunos la acusan de aprovechamiento o sacar un rédito político o de llevar agua al molino, que tanto ellos dicen que no se utilice políticamente las desgracias para una cosa parecida, o para atacar al gobierno eventualmente. Lo que se requiere básicamente es que el gobierno entienda que la seguridad es una urgencia, que acá se requiere tener disposición para avanzar. Se requiere discusión inmediata en los proyectos de especialización de las policías. Se los puede nombrar. Especialización de los policías. Sí, lo nombró, pero han avanzado ahora. O sea, objetivamente han aprobado varios proyectos, muchos del gobierno anterior, y que lo han aprobado ahora. Hemos aprobado una cartera de proyectos de seguridad como nunca antes, en términos de la agenda de seguridad, pero también porque había un impulso de la oposición para tratar de que el gobierno tenga sentido de realidad. Y yo te quiero señalar, yo creo que el subsecretario Monsalve está plenamente consciente del problema. Y está tratando de hacer lo que puede, pero también esto pasa por una definición política del gobierno, una decisión política del gobierno y del presidente de la República. Entonces, lo que uno le pide al presidente, tanto en salud como en seguridad,
terminar con el atrincheramiento ideológico y avanzar para que finalmente mejoremos la calidad de vida de los chilenos, tanto para sentirse más seguros como también tener acceso a una salud digna y de calidad. Muchísimas gracias, senador, por Bárbara, conversar espérate, con no puedo terminar nosotros. con un tema. Si me permite, Creo muy que ya no estamos pasados, pero termine. sí, no, muy pequeño. ¿No? Lo que pasa es que nosotros, yo además soy presidente no solamente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sino también de la Comisión de Derechos Humanos. Y me tocó estar en Tapachula, que es básicamente la frontera entre México y Guatemala. 3.500 niños chilenos. 3.500 niños chilenos han pasado desde Guatemala a México. Y me llama la atención que este tema no tenga la repercusión. Hemos hecho puntos de prensa y este tema no ha tenido repercusión. Niños chilenos, muchos de ellos entrando solos desde Guatemala a México, o porque sus padres fallecieron en el Derián, en la selva, y entrando solos. Estas son cifras oficiales de la Comar, de la Comisión Mexicana de Auxilio a los Refugiados, y también del ACNUR. Y me extraña, yo he hecho una denuncia ante la Defensoría de la Niñez, porque más allá de si tienen a algunos de sus padres extranjeros, y que además han salido de manera ilegal, por un paso no habilitado, llegan finalmente a Guatemala y cruzan a México en esa condición. Ya se han registrado durante este año 587 refugiados chilenos en México. 587 refugiados chilenos en México. Y hay una solicitud de 1.800 personas, 1.800 chilenos que han solicitado refugio en México. Entonces, más allá que sus padres son unos extranjeros, si son haitianos o son venezolanos, son niños chilenos y que se están vulnerando sus derechos. Y yo quisiera aprovechar esta instancia para plantearlo como una situación cruda que afecta a la infancia, y más allá de cuál es la nacionalidad de sus padres, ellos son chilenos nacidos en nuestro país. Muchísimas gracias, senador. Vamos a ver qué pasa con este tema, entonces le haremos un seguimiento. Muchas gracias. Que tenga un buen fin Muchas de gracias. semana. Gracias, Los María. dejamos invitados a que sigan con Trabajado nosotros. porque hay que llegar al acuerdo este fin de semana. Vamos a ver si sale muy blanco. Nos vamos y los dejamos invitados a seguir con nosotros acá en emol.com.